Muy buenas noches, un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. Este programa que trata de acercar esa vida más íntima, más personal, quizás no tanto conocida por todos ustedes, de personajes de la vida ovetense, de la vida asturiana, que nos encontramos por la calle y que yo trato de traer a este plato de televisión. Hoy tengo la suerte, o tienen ustedes la suerte de tener a un político que pregunté a muchos amigos por él y que me lo definiesen con muy pocas palabras y me dijeron tal cantidad de adjetivos que entre todos ellos he seleccionado 4 que creo que lo pueden definir perfectamente: político, liderazgo, honesto y persona tranquila. Con todos ustedes hoy tenemos en esta noche a Carlos Fernández Llareza. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Felipe, y encantado de formar parte de esta nómina de entrevistados que traes aquí a esta conversación, más que entrevista, me atrevería a decir, ¿no? Sí, es un coloquio, coloquio. Y darte las gracias, porque sé lo ocupado que estáis y lo ocupados que estáis en este caso, y hacer el esfuerzo de venir siempre se agradece. No es para tanto, ¿no? Sí, es un poquito. Se exagera a veces, ¿eh? Ovetense, sí. Nacido en las faldas del Naranco. Cuénteme su infancia, hermanos, padre, familia. Bueno, pues fue, sí, nací en casa todavía, de aquella, raro porque, bueno, era el cuarto hijo de mis padres, el pequeño de 4 hermanos, mayores que yo todos. La mayor me llevaba 15 años, fallecida hace apenas 3 semanas. Efectivamente. Lamentablemente. Y mi infancia pues fue una infancia en una Arcadia feliz, ¿no? Nací en Vallovín, a la falda del Naranco, en una casa muy pues como eran todas las del barrio, ¿no? De familias, en un cuarto piso, en un cuarto piso sin ascensor, lo cual mi padre padre lamentó años después, cuando tenía la EPOC. En una esquina, la esquina que era Antonio Maura con Víctor Heredia, ¿no? Víctor Heredia, efectivamente. Y fue una infancia absolutamente feliz, porque era una infancia en libertad de sol a sol, ¿no? Estabas en la calle todo el día, jugando, te inventabas tus juegos, los juguetes, no faltaban juguetes tampoco en casa, obviamente, ¿no? Y bueno, pues criado en un ambiente familiar, muy acogedor, muy formador también. Y es curioso porque el otro día lo recordaba en una conferencia que di, hablando del campo de San Francisco. Y magnífica conferencia en el Ridea, por cierto. La vinculación que tantos ovetenses tenemos con ese espacio tan vital de Oviedo. Y me recordaba de una frase, de estas frases que te quedan y que cada vez entiendes mejor a medida que pasa el tiempo, ¿no? Que es de Rilke. Dice: la infancia es la verdadera patria del hombre. Y coño, cada vez que pasa el tiempo, cuanto más tiempo pasa, mejor comprendo el significado de esa frase, ¿no? Y bueno, pues la infancia fue absolutamente feliz. ¿Y la juventud? La juventud tuve un periodo ahí de adolescencia un poco raro. Bueno, supongo que la adolescencia es como el sarampión, que se pasa con el tiempo, ¿no? Hay que sobrepasarlo. De mucha crisis de identidad, esas cosas típicas del adolescente, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y la juventud pues fue una juventud también en buena medida vinculada bastante al barrio, y también una juventud pues entre amigos y sin mayores problemas, ¿no? Te ibas dando cuenta que iban pasando los años, el futuro no te preocupaba porque ni estaba ni se le esperaba, y de repente llegó, ¿no? Y cuando tienes que empezar a tomar opciones y a darte cuenta de que eres el arquitecto de tu vida y en tus manos está, bueno, el arquitecto mejorando lo presente. No, por supuesto, faltaría. Y bueno, cuando tienes que empezar a tomar decisiones y ves que a veces pues las cosas no eran tan sencillas como cuando tu mayor preocupación era tener 5 duros en el bolso para poder ir a comer un pincho de tortilla al abuelo, o en el Marvi, que era el bar del barrio donde nos juntábamos todos los jóvenes de la época y tal. En aquella época, además, bueno, se decía que desde su habitación no se veía el mar, no, pero sí la Torre Bermeja de San Pedro de los Arcos. Y se da la circunstancia que en una determinada vez aparece en su vida un personaje también ovetense, Alberto Reigada, que me contaba, porque me lo contó él, no le voy a negar, me dice: estaban ahí unos guajes tirados
Bueno, con unas bicicletas. De obetense, que no es enchote, que no es obetense, él es de Aveiga. Vale, sí señor. Aunque pasó más tiempo en Oviedo que en Vegadeo, desde luego, pues ya desde niño, vamos, desde bien joven. De Occidente, ya fue vicario del Occidente. Pues sí, eso fue... Y nos dijo, estaban en unas bicicletas, estaban en un entorno que yo, entre la sindical aquella y el barín, me preocupaba más por aquellos chavales, no los fuesen a pillar. Y dice, y había uno que destacaba mucho. Y dice, y bueno. Sí, pues encuentros casuales de la vida, ¿no? Esos que es una encrucijada en la que puedes tirar para un lado o para otro. Vallovín en los años 80, como tantos otros barrios de Oviedo, pues tenía un problema que arrasó muchas vidas, entre ellos algunos de mis amigos, que eran las drogas, ¿no? Y bueno, pues había un sitio allí que era uno de los focos de contrabando de drogas de Oviedo. Nunca tuvimos yo nunca tuve esas veleidades de acercarme al mundo de las drogas, les tenía demasiado miedo, ¿no? Pero sí, confieso, como delito ya está prescrito, que íbamos a escondernos a un portal de Antonio Maura en el cual desde casa no nos veían. Íbamos a fumar allí a escondidas, ¿no? A 15 años, 14, 15 años. Y en ese portal estaba el despacho y la vivienda del entonces párroco y coadjutor, don Rafael y Alberto, que vivían allí, ¿no? Mientras se estaba arreglando la iglesia de San Pedro. Y un buen día, pues a veces nos saludaba, uno de ellos, de los que estaba allí, estudiaban conmigo, estudiaba en el Politécnico, Alberto en aquel momento daba clases de religión en el Instituto Politécnico, y a veces lo saludábamos y tal, nos veía allí con frecuencia, y nos dijo, oye, voy a ir a dar la unción a un señor y tal, os invito luego, si queréis, a tomar una botella de sidra ahí en el Mirador, en Aranco. Dijo, bueno, pues vale, pues a caballo regalado, ¿no? Fuimos con él. Y bueno, y allí empezó esta historia que, bueno, nadie nos hizo una tarea de proselitismo, sino que, bueno, nos dio una oportunidad, ¿no? A veces la vida es encontrarte con oportunidades y saber aprovecharlas, ¿no? Y en aquel momento, aquel encuentro casual, fortuito, o no tanto, pues marcó el inicio de una etapa de compromiso social en el barrio y demás, ¿no? Éramos un grupo de chavales, se constituyó una comunidad cristiana juvenil dentro del barrio, en unos bajos de un nuevo centro que la parroquia había construido allí en Antonio Maura, en el centro de Vallovín. Y bueno, pues en vez de estar todo el día pues, por ahí callejeando y hablando de bobadas, pues empiezas a darte cuenta de que la vida es más, empiezas a asumir una serie de valores por convicción, ¿eh? Y empiezas a darte cuenta de que ese compromiso social enriquece, ¿no? A la vez que enriqueces a los demás, cuanto más das, no te vacías, sino que te llenas más también, ¿no? Casualmente, con mi padre había estado presidiendo la Sociedad de Festejos en los años 50 y 60, había formado parte, la presidió algunos años, otros no, pero bueno, y nos hicimos cargo también de las fiestas del barrio, ¿no? Las empezamos a celebrar en junio. Me impliqué también en la asociación de vecinos. Y bueno, pues ahí empieza... Una emisora de radio, una revista, es que son muchas cosas... La emisora de radio... Lo suyo son muchas cosas. Radio Semilla. Radio Semilla. Absolutamente pirata, también está prescrito el delito, por si alguien tiene interés. Teníamos la antena, la torre del campanario, con lo cual el párroco, un señor mayor, muy buena persona. Oye, ¿eso que está ahí arriba qué es? Y dicen, no tiene importancia, una cosa que pusimos ahí para medir la temperatura y no sé, absolutamente pirata. Yo tenía un programa que debíamos escuchar, los dos que lo hacíamos, más 3 o 4 más, que se llamaba Menos samba e máis traballar. Y no me reí tanto en mi vida. O sea, lo hacíamos debajo de la torre de la iglesia, en un espacio que hay allí donde está la escalera para subir al campanario, absolutamente infumable, pero nos lo pasábamos muy bien. Y la revista era Semilla, se llamaba Semilla, hacíamos copias allí, incluso en una especie de gel, una bandeja con gel, ¿no? Una cosa absolutamente... Teníamos uno de los de la comunidad, Juan Swan, que dibujaba muy bien y hacía maravillas, unas portadas, pero yo no sé lo que haría Juan si llegara a tener la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Pero nos lo pasábamos muy bien. Su padre, socialista de pro, comprometido, sí. Alcalde de barrio, perseguido durante la guerra, pero sí, tolerante y permitiéndoles educar en una educación cristiana muy importante. Y además, una anécdota que me contaba, de vez en cuando le decía, llama al cura a comer el sábado, porque los sábados su madre Leonor hacía una fabada que creo que era exquisita. Sí. Quizás estos dos pilares, por un lado su padre
y por otro lado el compromiso social cristiano, son los que han conformado su vida. Sin duda, sin duda, sin duda. Tú te cuenta además que confluyen, o sea, porque no es que por una parte el compromiso cristiano sea decir estar rezando todo el día o metido en la iglesia, ni muchísimo menos. O sea, nosotros de aquella formábamos parte del Comité de Solidaridad con Latinoamérica, o sea, empezamos a trabajar algo, no yo directamente en aquello, pero trabajo con los drogadictos, trabajamos con muchísimo, yo ahí sí que me impliqué mucho con niños y jóvenes del barrio que no tenían recursos, hacíamos un campamento de verano. En Perves, en el Ferrol. En Perves, en Coruña, sí, eso fue después, pero antes pasamos por muchos prados, ¿no? Y además me decían que lo que estoy diciendo sembró semilla, porque me dijeron, incluso en grupos post-confirmación, reunir 140 y 150 personas. Sí. Yo creo que fue de las parroquias que más gente tuvimos, ¿no? Y bueno, pues que yo siempre intenté educar a la gente en libertad, ¿no? Y la libertad es que tú tengas la capacidad de decidir en tu vida por ti mismo sin que te condicione nada ni nadie, ni ninguna ideología, ni ninguna persona, ni nada. Que tú tengas la capacidad para poder tomar las decisiones que creas en cada momento, ¿no? Y eso es lo que hicimos nosotros allí. Evidentemente, mi padre, pues durante muchos años, pues, le tocó unas circunstancias muy difíciles, una guerra civil, 2 veces herido, una de ellas de gravedad. Estando en el hospital cae el Frente Norte y acaba en la prisión de San Marcos, con lo que eso suponía, ¿no? Cada vez ver salir a compañeros cada mañana que no volvían. Luego acabó en Málaga, donde coincidió con Ramón Rubial. Tuvo la suerte de salir vivo, y luego pues, el compromiso durante toda la dictadura, compromiso antifranquista que le causó pues, incluso alguna vez la prisión, estancias breves en prisión, multas. Hace poco, cuando murió mi madre colocando papeles, todavía encontraba multas, que supongo que mi madre no sabría nada porque lo mataría, vamos. Sí. Y la sociedad de festejos, ¿no? Encontré recortes de prensa hace poco también colocando esos papeles que te mencionaba, en los que en una entrevista al presidente de la Sociedad de Festejos en agosto, cuando la fiesta del barrio, el titular era que se reclamaba iluminación y arreglo de las calles, ¿no? Bueno, pues luego sí, efectivamente estuvo también en la Asociación de Vecinos, en la que yo también me vinculé, y en los 8 años de mandato de Antonio Masí fue alcalde de barrio, ¿no? Entonces, evidentemente, esa referencia de compromiso durante toda su vida es una referencia, ¿no? Es una herencia. Y claro, una referencia positiva que marca, además es tu padre. Y bueno, pues unido a la trayectoria en la parroquia, que fue una trayectoria, para mí fue muy positivo, porque la gente a veces es como, hay quien dice que tú si entras, para ver la belleza de unas vidrieras tienes que entrar dentro de la iglesia, de la catedral, ¿no? Desde fuera no se ve, pero si entras dentro y cuando da la luz es cuando realmente aprecias ese colorido en toda su belleza, que es impresionante, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la Catedral de Oviedo, voy muchas veces, paso un rato por dentro y ya es una satisfacción tremenda, ¿no? Y la iglesia a veces pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienes que estar dentro para conocerla y sobre todo la que yo conocí, porque luego ves otras cosas, entonces menos, ahora quizá más, que no me gustan tanto, ¿no? Pero para mí fue eso, una educación en valores, en libertad, asumir un compromiso, el trabajar por los demás y el contribuir yo creo que es el objetivo último de todo ser humano, que tendría que ser feliz, ¿no? Ser feliz intentando que otros lo sean también, ¿no? Y bueno, pues de ahí todo ese trabajo con jóvenes que me llevó mucho tiempo y con niños, y sobre todo con jóvenes más que con niños. Muchos campamentos, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia estuve dirigiendo un campamento. No tiene nada que ver con los primeros que hacíamos, que íbamos a un prado, acampabas allí, tenías el río para fregar los platos y bañarte. Ahora ya llevamos unas condiciones porque, vamos, acabaríamos en la cárcel si hiciera un campamento como los que hacíamos en los años 80, ¿no? Entonces, para mí fue una etapa evidentemente muy positiva. Pero he puesto un ejemplo que es maravilloso. O sea, la vidriera, tienen que ocurrir 2 circunstancias más. Es que lo acabo de pensar y es muy bonito. Si se ve, no se aprecia, pero tiene que haber un factor externo, que es la luz. La luz. Una luz y tienes que dar el paso, que es entrar. Sí. Entonces son las 2 cosas fundamentales. Tu propio paso interior y un elemento exterior que sea el que te introduzca o te ilumine eso que es neutro.
Para mí fue una experiencia magnífica y que no colisionó en absoluto nunca con mi vocación política o mi sensibilidad política. Soy un hombre de izquierdas, toda la vida lo fui, quizá por herencia, pero más que por herencia, por convicción. Sí. Y a esa convicción llegué a través de la experiencia del otro lado. Yo no concibo... Y la Iglesia intentaron meterle, pillarle, incluso me dijeron las malas lenguas, me dijeron, pero no lo conseguimos, no lo conseguimos. No. Hubo un momento ahí de duda, porque, bueno, me parecía que era llevar ese compromiso al extremo, ¿no? Pero bueno, me lo dijeron que... Hay muchas formas de vivir el compromiso. Evidentemente, el sacerdocio hubiera sido una forma maravillosa, pero también hay muchas otras, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todos estamos llamados, desde nuestra vocación, sea la que sea, a intentar, bueno, pues dejar un mundo un poquitín mejor del que encontramos, ¿no? Si todos hiciéramos eso, pues cuánto mejor nos iría, ¿no? Bueno, hace electrónica, después empieza Derecho y empieza a trabajar en múltiples, electrónica, farmacia, mundo de la farmacia. No tengo una carrera laboral muy dilatada, o sea, muy dilatada sí en el tiempo, pero no en experiencia. Yo empecé a trabajar en una mutua patronal de accidentes de trabajo cuando estaba estudiando. Estaba a uno de mis profesores, la entonces directora de Recursos Humanos, Margarita Collado, a la que quiero muchísimo, pues le dijo a este profesor, oye, mándame 2 alumnos que veas por ahí, que tal, para quedar aquí de administrativo por las tardes, ¿no? Entonces, bueno, me mandó a mí, a otro y a mí, y yo quedé ahí, iba por las tardes, y nada, por las mañanas iba a clase, por las tardes iba a trabajar. Bueno, pues estuve así hasta que me tocó marchar a la mili. Y luego ya no quise volver, porque aquello no era para mí. Tenerme a mí sentado allí en una oficina no era para mí, ¿no? Yo empecé lo mismo en el Principado de Asturias y lo de fichar, madrugar, fichar, sí. Lo llevaba difícil. Casi me mata mi madre cuando dije, porque me llamaron después, cuando vine de la mili, me dice, oye, ¿te quieres volver y tal? Dije, no quiero. No. 1976, junio, Petra y Fofó. Un disgusto, ¿no? Sí. Lo dijo usted en la conferencia el otro día. Sí, hablando de Petra y Perico, que eran, bueno, pues 2 de los... yo a Perico no lo conocí, a Petra sí, lógicamente, y bueno, pues claro, no sé cómo no acabaría diabética con tantas galletas de miel y barquillos que comía, ¿no? Qué sé yo lo que y algo inconcebible hoy en día tener 2 osos pardos allí metidos y tal, ¿no? Y yo, claro, el campo para mí era una visita casi obligada. Cuando salía con mi padre los domingos, muchas veces íbamos allí, comprábamos cucuruchos de arroz en la chucha, íbamos al Palomar a hacer las palomas y, por supuesto, los barquillos allí a la ruleta aquella, para los patos, para los cisnes y para Petra, ¿no? Y sí, lo decía que murió un 21 de junio del 76 y al día siguiente nos murió Fofó, que era mi ídolo, que era buenísimo. Me reí muchísimo con ellos. Y fueron una fuente de inspiración porque una cosa que seguro, no sé, esto no te lo habrá chivado también, yo fui payaso. Hasta no hace mucho. Bueno, payaso en el buen sentido, ¿eh? No, que nadie se confunda. Que no teníamos un grupo de payasos y hacíamos payaso con los críos, ahí en los festivales de Navidad, para los ancianos, y teníamos también allí en San Pedro, había una sala donde los ancianos iban los domingos, y bueno, los campamentos, y bueno, todas estas cosas y tal. Zapo, cepo y cipo. Y nos lo pasábamos pipa también, claro, evidentemente nos lo pasábamos. Yo, la verdad es que la vergüenza mía debía ser verde y me la comí un burro cuando nací, porque en el fondo soy bastante tímido, ¿no? Y joder, yo cuando entrabas en aquel salón de actos, estaba lleno de críos y tal, yo aquí con aquellas pintas saltando por encima de los bancos, digo, en fin, yo desde luego... Soy yo. Y lo hacías, ¿no? Tuvimos un pequeño grupo de teatro también allí, ¿no? Me acordaba el otro día cuando estuvimos en el acto de Lobato y estaba uno de los componentes de Margen, y yo recuerdo a Margen, dice, mi primer encuentro con el teatro de calle fue con vosotros en Vallovín en los años 80, una obra que hacían callejera, y de aquella pues tuvimos un pequeño grupo de teatro y hicimos una obra de Fernando Raval y tal, y me prestaba mucho, yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Y lo hice hasta hace poco, después me metí con la magia un poco ahí también y tal. Bueno, un aprendiz de mago, vamos, malísimo, ¿no? Pero bueno, depende con quién estés y con quién te compares, todo está bien, ¿no? Y bueno, pues me lo pasé muy bien en general, ¿no? ¿Es usted hombre de ciudad, de medio rural, de interior o de costa? A la costa voy poco. Soy muy de montaña.
vivo en la ciudad, me gusta mucho la zona rural, Oviedo tiene una magnífica zona rural, soy un gran andarín, procuro caminar todos los días, últimamente menos de lo que me gustaría y de lo que debería, pero bueno, Naranco está ahí al lado, es una oportunidad que tenemos los ovetenses para poder salir en 10 minutos, estar metido en medio del monte, y soy muy de montaña, me gusta mucho la montaña. ¿Dónde está más cómodo, en soledad o en compañía? Pues depende. Hay muchos momentos que una soledad deseada, no la no deseada, que por desgracia abunda mucho en la sociedad, y no solo entre la gente mayor, lamentablemente también entre los jóvenes. Y entre niños. Y entre niños. Infantil. Pero bueno, yo soy muy social, soy un ser muy social, ¿no? Me gusta mucho, así como me gusta mucho tener momentos de soledad y los busco con frecuencia. Todavía esta semana que hizo tan bueno estos días de nordeste, que limpia tanto la atmósfera, soy como la cabra, subo al monte, tiro hacia el monte, y las horas del atardecer, sentado ahí en una piedra que tengo ahí arriba en el Naranco, y eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Ahora, necesitas también el contacto de la gente, ¿no? Milita en el PSOE, sí, y entra en política. ¿Cómo y cuándo viene esta bendita Nunca altura? Milité en otro partido. Tardé en afiliarme a pesar de la insistencia de mi padre. Recuerdo de pegar carteles en los primeros años de Felipe González. Tenía alguno por casa, de aquellos que Felipe iba con una chaqueta de pana. Vale mucho. Y hubo un cartel muy bonito después, que era así un dibujo muy... Recuerdo el mitin de Felipe González en Oviedo y en el Molinón, que fue espectacular. O sea, me pasé el mitin mirando la cara de la gente. O sea, eran caras de esperanza, eran caras de ilusión. No sé, luego pues, la trayectoria de mi padre y tal, como alcalde de barrio, dedicado siempre a los vecinos, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Para él, el PSOE, se afilió al PSOE en el año 30 y fue su vida, fue una parte de su vida muy importante, pero yo me afilié cuando yo estuve convencido de que era lo que quería hacer. No porque él me lo dijera, ¿no? Sino porque era lo que yo quería. Y me afilié, no sé en qué año fue, creo que fue cuando González perdió las elecciones. Bueno, yo me recuerdo el día del primer triunfo del PSOE, cuando la mayoría, los 202 diputados en el 82, era la noche previa a mi cumpleaños. Recuerdo que lo celebramos en casa con unos amigos, le dije a mi madre que nos hiciera una sopa y una carne asada y tal, que la hacía muy rica también. Y ahí con el disco de Internacional puesto y tal, un disco que tenía en un LP de estos de vinilo. Y me dijo, quita eso. San Mateo, modelo conflicto eterno de fiestas. ¿Cuál es su modelo? Más, el de antes o el de ahora. El otro día lo comentaba cuando hablaba de la herradura, ¿no? Decía, ¿te imaginas volver a hacer la herradura ahora? Pues que no tenga nadie tentaciones, que no me extrañaría nada. El de antes, sin duda. Hombre, habría cosas probablemente que matizar y que mejorar, ¿no? Pero un modelo de fiestas participativo, mucho más abierto, mucho más popular, mucho más accesible para el que quiera, con los mínimos conciertos de pago, que los conciertos sean accesibles para todo el mundo. Sin duda el modelo de antes, que era un modelo además que triunfaba y que aglutinaba un consenso en torno a sí. No sé por qué ese empeño en romper a veces consensos que existen, ¿no? En fin, no sé. Elija libros, cine, televisión o espectáculo en directo, ya que estamos hablando de fiestas. Libros, soy bastante lector últimamente también. Me hago propósitos para leer más, porque bueno, me gusta, así que acabo de terminar un libro ahora sobre la vida de Julio César, que nos quejamos de la política ahora, pero ríete tú de aquellos años, acababas en el Tíber por menos de... Estoy leyéndolo yo ahora. ¿Ah, sí? Bueno, pues me tuvo enganchado y ahora estoy leyendo uno de los cómics de estos de Zapico, de la historia sobre la Revolución de Octubre, que tenía uno, me faltaban otros y el día del libro lo compré y estoy leyéndolo ahora. Entonces todos los días me gusta leer por la noche, en la cama y tal, es lo que hago. Cine, voy poco, espero ir más ahora que nos tenemos en Oviedo de nuevo, que puedes ir andando tranquilamente, dando un paseo. Y me estoy aficionando mucho a las series, porque se están haciendo series muy buenas en las plataformas de televisión. Es la sustitución del Hay cine. Auténticas obras maestras en televisión. Y de espectáculos en directo, pues bueno, pues soy asiduo a la ópera, me gusta mucho, no soy un experto ni un gran entendido, pero yo creo que tampoco hay que ser entendido. Cuando vas a un espectáculo, es decir, ¿te dice algo o no te dice nada? ¿Te emociona? Hay en Pretty Woman, que la lleva a la ópera, y acaba, una mujer que no habría ido nunca a la ópera, y acaba llorando, ¿no? Esa es la escena que define lo que es la ópera. Un espectáculo total que te puede llegar a emocionar sin entender ni una palabra de lo que dicen, sin saber si la orquesta está bien, si el coro está bien,
pero te emociona, tiene esa capacidad de llegar a emocionarte. Y eso es lo bueno que tiene la ópera. Descubrir tu interior, tus sensibilidades, tus sentidos que están apagados y que los descubres. Luego te encuentras con Tristán e Isolda, que, en fin, pasa lo que pasa. Pero bueno, hay óperas muy buenas. Estuve, sí, fue abonado pues, desde el año 2007, abonado a la ópera. Infumables. Bueno, hay de todo, pero bueno, las hay muy buenas también, ¿eh? Y un reconocimiento a Ópera de Oviedo, que está haciendo una grandísima tarea. Extraordinaria. Fui muy amigo por circunstancias profesionales de Jaime, y bueno, pues ahora Ovejero, Juan Carlos Ovejero, es una bellísima persona. Bellísima, lo corroboro. Y está haciendo una grandísima tarea, él y todo el equipo que compone la Ópera de Oviedo, de la que yo creo que los tenemos que sentir muy orgullosos todos los ovetenses. El Otero, ¿qué es? El Otero es un como decía en un artículo, un lugar al que volver, ¿no? Es un libro, evidentemente, era el título de la sección que tuve durante 10 años en la Nueva España. Es un lugar geográfico, donde está emplazado la iglesia de San Pedro, que antes de ser de los Arcos fue de los Pilares y antes del Otero, San Pedro del Otero. Primera mención en el acta fundacional de Santa María de la Vega en 1153, 13 de octubre de 1153. Y ahí aparece por primera vez citado Santo Petro del Otero. Y bueno, pues muy vinculado a él por todo esto que te acabo de contar. Y bueno, pues es un poco, yo creo que si todos tenemos algún sitio al que volver, pues de alguna manera para mí sería ese, porque además me impliqué mucho en investigando toda su historia, ¿no? Tengo un libro, mi primer libro, es San Pedro de los Arcos, una historia milenaria, en el que bueno, pues hago un repaso de toda la historia antigua, los pilares, la revolución, la guerra civil, en fin, ha sido, podré escribir muchos más libros que serán un libro, pero este es el libro, para mí, este es mi libro, nunca haré otro igual con el que disfrute tanto, y luego, bueno, pues sí, hay otros dos que recopilan los artículos y demás, pero bueno, es el sitio, ¿no? ¿Y qué es Manos por el Naranco? Bueno, Manos por el Naranco es una asociación de amigos que compartíamos un interés común, que es la defensa del naranco, ¿no? Con un presidente que era usted. Sí, bueno, ahora la tenemos un poco abandonada por razones, bueno, pues de mil cosas, ¿no? Pues de cosas profesionales de unos, mi tarea actual y demás, pero pues con el objetivo de intentar mejorar ese espacio, ese grandísimo espacio natural, histórico, cultural, etnográfico que es el Naranco, ¿no? Como decía Valentín de Andrés, millares de siglos antes de existir Oviedo, el Naranco ya era ovetense. Bueno, pues es un poco, Oviedo no se entiende sin el Naranco, incluso su propia fundación probablemente, ¿no? Pues ahí estaba ese monte que lo abrigaba de los fríos vientos del norte, que le daba agua y que nos dio durante tantos años tanto, y ahora pues está un poco, debería estar bastante mejor de lo que está, ¿no? Hablando de personajes, Canella, Fermín Canella, Carmen Ruiz Tilbe, Clarín, personajes que quizás no se les haya reconocido, no tienen el reconocimiento suficiente. Canella, pues bueno, ahí está toda su trayectoria, su vida y su obra, ¿no? Ahora hemos celebrado el mes pasado el centenario de su muerte. Yo propuse que se le homenajease de alguna manera, que la universidad va a celebrar el año Canella. Pues nosotros también, fue cronista de Oviedo, fue una de las voces más críticas en defensa del patrimonio, la más crítica en contra del derribo del acueducto de los Pilares, una de las barbaridades históricas, entre otras, que se cometieron en esta ciudad. Clarín, ¿qué decir de Clarín? Lo que pasa es que Clarín a Oviedo no le ha perdonado. Yo creo que hay una parte de Oviedo, de Vetusta, que no le ha perdonado todavía, ¿no? No pudieron matarlo a él, mataron a su hijo, y estuvimos durante años arrastrando los pies para reconocer lo que era Clarín, lo que fue Clarín, ¿no? Clarín es un personaje que trasciende, yo creo, incluso a lo literario. Por supuesto, las fronteras de Asturias y de España. Es un personaje cultural europeo de primer orden. Bueno, ahora por fin ha sido reconocido como hijo adoptivo, ¿no? Ya era hora, después de tantos años, ¿no? O sea, es algo incomprensible que Clarín no fuera hijo adoptivo. Pero no, tú vas a Lisboa, te encuentras a Pessoa por cualquier esquina. Y vienes a Oviedo y no encuentras nada de Clarín. No hay una placa en Uría 34 donde nació, no hay una placa en Fuente del Prado donde falleció. Tenemos el monumento que necesita una restauración desde hace años, ¿no? Desde hace bastantes años. Le falta el agua. Hay una placa, porque el monumento que se inauguró en mayo del 31 con una concurrencia de público fantástica, fue costeado por los ovetenses, por cierto.
En el 37, primero lo vejaron poniéndole una cabeza de burro al busto, yo tengo el otro día puse una foto en el RDA, y luego lo dinamitaron. Y tardaron años en reponerlo, ¿no? Con un busto ya hecho de nuevo por Víctor Evia, pero que tardaron años en volver a ponerlo. Tenía por la parte de atrás una alegoría, un relieve del escultor Manuel Álvarez Laviada, que era la verdad desnuda de toda hipocresía, que habría que reponer para ser fiel al monumento original, ¿no? Y luego, bueno, pues espero que este año, que conmemoramos el 140 aniversario de la publicación de La Regenta, que Oviedo se esmere, esté a la altura y haga a Clarín el reconocimiento que merece. Y Carmen, pues hombre, Carmen para mí es una persona que fue muy importante, porque cuando empecé con este libro de San Pedro que te mencionaba antes, yo era un chavalín, ¿no? Era muy joven, no sé en qué año empecé, se publicó en el 98, pues igual 8 años antes, una cosa así. Y fui a verla a su casa con toda mi osadía, a ella y a don José Tolivar Faes. Digo don José porque era mi médico de cabecera y en casa lo llamábamos don José. Yo le tenía una grandísima estima. Otro hombre que tenía Oviedo en la cabeza también, que era de ayer, ¿no? Y Carmen fue una persona que siempre me acogió con cariño y con la que aprendí a leer Oviedo y a escribir sobre Oviedo. Mi estilo de artículo siempre intento imitar deliberadamente a Carmen, porque me parece que aparte es una persona magnífica, tiene Oviedo en el alma. Y yo me gustaría tenerlo también. Pues, sin lugar a duda, desearíamos mucho. Oviedo capital. ¿Cómo se concibe esta capitalidad después de llegar el AVE y no haber previsto ni una estación digna, acorde con este evento tan fundamental que puede cambiar nuestra historia? Hombre, la alta velocidad, sin exagerar tampoco, hay un estudio de la Cámara de Comercio de la Universidad del Principado que valora el impacto socioeconómico de la llegada de la alta velocidad a Oviedo, ¿no? Y bueno, pues tiene una repercusión tanto en número de visitantes como en dinero contante y sonante muy significativo, ¿no? Es decir, es una oportunidad, es la segunda vez que hablo de oportunidad. Es algo que suelo repetir mucho porque, bueno, no siempre la sabemos aprovechar. Y nosotros en su momento planteamos, cuando estábamos en campaña, que pedir a DIF que hiciera una mejora de la estación, ¿no? Incluso hay algún colega tuyo que tiene algún pequeño estudio hecho, hay estaciones por ahí. Si no hay más que viajar un poquitín, yo recomendaría siempre, los políticos deberían de viajar bastante y ver lo que se está haciendo en otros sitios, porque al final la pólvora está inventada. Y realmente, antes estuve viendo en las noticias una biblioteca que hicieron en Barcelona, que es una maravilla. Una biblioteca amplísima, una luminosidad, con madera, con tal. Joder, se pueden hacer cosas bien. Alguien debería de saberlo, que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Y hombre, la estación, que tampoco hay por qué tirarla, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, con la obra esta de la losa, sí es cierto que ha quedado un poco oscura la parte interior y que debería de Adif hacer una inversión para adecuarla. Y luego el entorno también mejorarlo, pero vamos, con un estudio de movilidad para saber qué es lo que queremos hacer. Un estudio de movilidad que habría que hacer no solo para el entorno de la estación, sino para todo Oviedo, porque bueno, a veces empezamos la casa por el tejado. Y la historia esta de los trenes parece una historia interminable, inacabable. Ahora las cercanías. Se parecen más a un tren de juguete que tenía yo. Y de repente que vamos a esperar otros 20, 30 años porque esa realidad de las cercanías sea... La verdad es que, y mira que el ferrocarril puede tener una capacidad de vertebrar distintos municipios muy importante, ¿no? Es un medio de transporte, bueno, pues sostenible y tal, pero es que es imposible. Yo soy muy poco usuario. Tuve la suerte del último tren que vino desde Fuso Oviedo ser viajero de ese tren, de casualidad, ¿eh? Yo también. No lo sabía. Y tengo el billetito. Y sí, yo lo conservo por ahí. Nos dieron... Venía también Javier Neira, también estaba en ese tren casualmente y tal. Y bueno, pues ahí estábamos y yo creo que es uno de los déficits que tenemos, que se ha dejado morir, ¿no? Entonces tú coges un tren para ir a Pravia y si vas andando, pues ahí andará la cosa, más o menos, ¿no? Si andas ligero, igual llegas antes. Entonces, claro, dicen, es que hay pocos viajeros, pero claro, hay pocos viajeros porque el servicio no es bueno. Si mejoras el servicio, probablemente mejorarán. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes de las infraestructuras donde habría que hacer un esfuerzo, ahora que ya hemos superado la cordillera. Pues ahora hay que también mirar un poco hacia ese tren de cercanías que en Oviedo nos puede ayudar mucho también en toda la zona noroeste. Tenemos un tren que viene desde Trubia, desde San Claudio, que para en Vallovín, que tienes en Las Campas, o sea que puede, si das un buen servicio, la gente entra en él, ¿no?
¿Está en crisis el modelo actual de partidos políticos? Pues no debería, no debería. Yo no sé si los partidos políticos el modelo de partidos está en crisis o está en crisis la política, que eso me preocupa mucho, porque la política es tan necesaria como el aire que respiras, no sé cuántas veces por minuto que dice el poema, ¿no? La política es la capacidad, es la herramienta que tenemos para crear una sociedad mejor, para ayudar al que más lo necesite, para ayudar para mejorar la ciudad, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras infraestructuras, la cultura, el urbanismo. Sin política, no, ¿qué somos? Yo pongo un ejemplo muy Y la claro. política, no me refiero solo a los que en un momento dado, transitoriamente, ejercemos determinado cargo. Todos somos políticos. Todos el que tenga un mínimo de inquietud por la polis, por la ciudad, ya de alguna manera te vinculas con esa capacidad de política, ¿no? Cuando haces una crítica, cuando tomas unas determinadas opciones ante determinadas situaciones. O sea, todos tenemos un poco de políticos, ¿no? Y la política, mucho cuidado con esa crítica fácil y de desprestigiar. Estamos asistiendo estos días pues a capítulos preocupantes, ¿no? de cómo se excede el debate político. El debate político es necesario, es imprescindible, y que haya cierta vehemencia y determinados excesos, entre comillas. Pero hay líneas rojas que yo creo que se están pasando que no se deberían de pasar. Fair play. No se deberían de pasar. Nosotros hicimos una transición en un Congreso de los Diputados donde había gente que venía del exilio, gente que había estado en el gobierno, en un gobierno con el dictador, gente que venía de la Falange. Las Cortes que se autodisolvieron ellas mismas. Y que se hicieron el araquí. A la ley, por la ley, desde la ley, que decía Torcuato, ¿no? Sí, pero ellos mismos, sin ningún problema. Entonces, a mí me da mucha pena porque es muy peligroso. Porque si tú dejas de hacer política y de tomar decisiones y de implicarte, otros lo harán por ti. Y a lo mejor esos otros que lo van a hacer por ti van a tomar decisiones que no te gustan. Entonces, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y cuando revisas la historia de España o de Europa o tal, pues ves cómo se llegó a determinados puntos críticos, lamentables, ¿no? Como en los años 30, y cómo se llegó hasta ahí. ¿Por qué se llegó hasta ahí? Y ahora, si ves un poco lo que está pasando, oye, hay muchos excesos que yo creo que tendríamos que hacer una reflexión como sociedad, individualmente y después como sociedad, para decir, estamos yendo por el buen camino. No nos estaremos dejando llevar por una pendiente, que esto es como una bola que cuando empieza a rodar va a crecer y crecer y crecer y no la vas a poder parar. Entonces, oye, la política es necesaria, es fundamental. Los políticos son personas de carne y hueso que intentan, en su gran mayoría, como en todos los sitios hay de todo, ¿no? Que intentan aportar lo que pueden para legar una sociedad mejor. Oye, el que sea un sinvergüenza, pues allá él, pero ¿en qué colectivo no hay sinvergüenzas? Somos humanos y los políticos son un reflejo de la sociedad, no acaban de caer de Marte. O sea, si tú tienes una sociedad carente de valores, pues habrá políticos, habrá médicos, habrá barrenderos y habrá lo que sea que, como fruto de esa sociedad, reflejan los valores que vive mayoritariamente esa sociedad. Entonces, hombre, yo creo que lo que tenemos que trabajar todos es por dignificar la política y por dignificar la sociedad, que a fin de cuentas es el espacio que todos compartimos. Pero quizás es entre ustedes esa falta de consenso. Decía usted que la política es la búsqueda del bien común a través del consenso. Y vemos que con quién, yo le preguntaría casi, ¿con quién es más difícil o más fácil de llegar al consenso? ¿Con su propio partido? ¿Con el partido de izquierda, es más a la izquierda, o con partidos de la derecha? Es que no se sabe ya. Influye mucho a las personas que están en cada momento, también. O sea que... Y claro, el problema es que hay opciones políticas a veces que están tomando posturas o estrategias de radicalización que, vuelvo a lo de antes, que me parecen que son peligrosas y que no conducen a nada. Para nada sirven, esto es como decía un amigo mío de la soberbia, que para nada sirve y para todo estorba. Pues pasa un poco lo mismo, los excesos no aportan nada. Entonces, ¿los consensos son deseables? Claro que sí, es la única manera de
Pero claro, el consenso no es un trágala. Es decir, oye, yo puedo llegar a un consenso si estás de acuerdo conmigo. Dice, hombre, pero no, esto es como se dice en el marketing, el win-win, ¿no? El gano-ganas, ¿no? En una negociación, las técnicas de negociación. Entonces, claro, para llegar a un consenso no puede ser que uno ceda todo. Tenemos que intentar ceder un poquitín tú, otro poquitín yo, y así se han conseguido las grandes cosas. ¿Cómo se hizo la transición en este país? Pues cediendo unos y otros. ¿Cómo se han hecho los grandes pactos de Estado que tanto escasean? Pues oye, cediendo unos y otros, ¿no? ¿Qué cree que puede aportar usted a la política? Pues no lo sé, quizá, pues, no sé, antes me definías como... Me gustan mucho los consensos, por ejemplo, ¿no? Intento, pues no sé, no caer en estridencias, en fin, no soy nada, no me gustan los radicalismos, soy muy partidario del diálogo, de la búsqueda de puntos en común, porque yo creo que en general lo que nos une es más de lo que nos separa. Pero solemos hacer mucho más énfasis en lo que nos separa que en lo que nos une. Esto es como las noticias, aquel dicho que dices, no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Sería la noticia. Bueno, pues a veces lo que nos separa es mucho más noticia que lo que nos une. Y a veces soslayamos todo eso que nos une y, bueno, pues así nos va. Entonces, bueno, pues a lo mejor quizá nos falte un poco de diálogo. Yo me gustaría aportar un diálogo, un poco más de diálogo, aunque también tengo muy mala leche, que no se vayan a pensar que no tengo colmillos, que los tengo. ¿Y el acuerdo y el diálogo que está usted diciendo es posible en esta política municipal en la que se ejerce la mayoría absoluta de manera tan prepotente? En una ocasión, en un pleno, le dije al alcalde que no corriera el riesgo de convertir la mayoría absoluta en una mayoría absolutista, que es distinto, muy distinto. Y a veces veo que se corre ese riesgo, ¿no? Nosotros intentamos hacer una oposición, lo dije el día de la toma de posesión, en la intervención que tuve, ofrecemos una oposición constructiva, proactiva, pero crítica y rigurosa, y es nuestra obligación. O sea, que nadie espere que les vayamos a tirar caramelos ni a aplaudir todo lo que hacen. O sea, porque sí, que consenso sí, corrección sí, diálogo sí, pero también crítica y feroz cuando tenga que serlo, porque hay cosas que están pasando en la ciudad que no nos gustan nada, que se están cometiendo graves errores y, vuelvo a lo que te apuntaba antes, perder grandes oportunidades. Ahí están los fondos EDUSI, proyectos que no llegan, planes de ordenación urbana, como bien conoces mejor que yo, que tampoco llegan. En fin, yo creo que falta, les falta, me parece que no saben dónde van. Y no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y falta una idea de ciudad, un proyecto de ciudad. Estábamos hablando de revisión del plan general, fundamental. O sea, sin revisión del plan general, el plan general es no tener la base en la cual desarrollarse para el futuro. ¿No cree usted que esta carencia es, además, estar en inferioridad con concejos limítrofes que sí pueden ofrecer a esa persona, a ese inversor, a esa persona que quiere venir a hacer un negocio en otro sitio? Lo primero es saber la ciudad que quieres. Modelo de ciudad. ¿Qué modelo tienes de ciudad? ¿Qué proyecto tienes de ciudad? Y para eso necesitas un plan estratégico y dentro de ese plan estratégico, una de las herramientas clave que te define en buena medida el modelo de ciudad es el Plan General de Ordenación. Entonces, claro, porque si no corres el riesgo de ver un espacio aislado aquí, otro espacio aislado allí, otro espacio aislado aquí, y estás perdiendo la perspectiva global. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer, yo cuando me metí en este tinglado, decía, joder, ¿qué ciudad me gustaría tener? ¿Qué modelo de ciudad? ¿Dónde pondría el énfasis, el acento? En los servicios sociales, en la sostenibilidad, en el urbanismo, en general, una ciudad abierta, europea en general, en construir una ciudad que mire hacia la segunda mitad del siglo XXI y no hacia la segunda mitad del siglo XX, que es un poco el riesgo que estamos corriendo, o me parece que es la visión que estamos teniendo, ¿no? Pero usted lo ha dicho antes. Y las manzanas repartidas. Y siempre sentando las bases para el desarrollo de una ciudad mejor. Claro, decir, una ciudad mejor. Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Dice, bueno, ¿quiere una ciudad mejor? Coño, claro, ¿quién no la quiere? Pero para eso hay que trabajar, ¿eh? Y hay que definir qué modelo de ciudad quieres. Y hay que tener un proyecto de ciudad, un objetivo a largo plazo al que se llega
con objetivos a corto y medio plazo. Y para eso, una herramienta fundamental es el Plan General de Ordenación, que no tenemos. Pero es que usted lo y no sé si está o se lo espera, tú sabrás, a lo mejor tienes tanta información como yo o más, ¿no? Pero es que lo ha dicho usted, es lo primero un plan estratégico. Claro. Si no sé lo que quiero hacer es imposible desear. Después hay dos patas, que una no la ha nombrado, pero es fundamental también, que es un plan de movilidad en paralelo. Lo nombré antes. En paralelo con ese plan general. No puede haber plan general sin plan de movilidad, no, ni plan de movilidad sin plan general. Y luego hay la tercera pata, que es una revisión de un catálogo, que es fundamental, sí, con el plan general. Usted lo ha tocado perfectamente. Plan estratégico, revisión del plan general con plan de movilidad, y podremos llegar a algún lado. Lo otro es ir dando saltos de aquí a allá como un pollo sin cabeza, ¿no? O sea, dices, y además es que no hay que pensar la ciudad a 4 años vista, para un mandato. Es decir, oye, yo voy a estar aquí hasta 2027, la ciudad va a seguir en 2037 y en 2070. Y tienes que ir sentando las bases. Esto es como plantar un árbol. Si queremos tener que el campo San Francisco tenga ese espacio de bosque, y estamos viendo que hay árboles que se caen o que se talan por cuestiones de seguridad o por puramente ciclo vital agotado, tenemos que ir plantando árboles para que los obetenses de dentro de 50 años sigan teniendo grandes árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que ir haciendo cosas. La ciudad requiere... La política municipal es muy guapa por eso, porque tienes desde la baldosa que... pisas y te chisca todo lo oído y por haber, hasta definir el modelo de ciudad que quieres para la segunda mitad del siglo XXI. ¿Qué modelo queremos? O sea, está cambiando. Tenemos que adaptar la ciudad al cambio climático. Tenemos que adaptar la ciudad a la nueva demografía. Tenemos que adaptar la ciudad a los nuevos cambios, a todos los cambios culturales que tenemos. Un urbanismo mucho más sostenible, mucho más humano, no es las ciudades para los peatones, no para los coches. Y todo ese modelo o lo cambiamos o nos cambian. Y nos están cambiando y estamos haciendo chapuzas tras chapuzas. Sí, chapuzas, en algunos casos chapuzas, ¿por qué no? Pero los que somos personas de a pie les pediríamos, fíjese usted, es algo tan sencillo que lo ha nombrado muchas veces, Santiago Loy en consenso. En todo proyecto a largo plazo, usted ha nombrado que la política son periodos muy cortos, de 4 años, pero tiene que haber entre estos grupos unos mínimos de consenso, sí, que sean constantes y que todos, sea quien sea el gobernante, pudiera mantener. Y esos mínimos es lo que les estamos pidiendo y que decimos, ¿cómo no pueden llegar a unos mínimos? No estamos diciendo que estén de acuerdo en todos, ¿estamos de acuerdo? Eso es casi pedir como, no sé, si será un imposible. Sería lo deseable. Lo mismo que los grandes pactos de Estado, ¿no? En educación o en determinadas cuestiones en los que tiene que haber un pacto de Estado para que no haya cambios permanentemente supeditados al cambio de gobierno de turno, ¿no? Y oye, es que la ciudad se construye en el día a día, necesita actuaciones políticas y municipales en el día a día, pero no podemos perder de vista que hay que ser ambicioso. Yo hablo muchas veces, utilizo muchas veces el calificativo de ambición, ¿no? De falta de ambición en la política actual, y que yo soy ambicioso en el proyecto. La ambición es sana, en un periodo una vez se lo tomaba medio a mofa, me llamaban el ambiciones y tal. Digo, pues mira, si lo que pretendes es insultarme, me estás haciendo un halago, ¿no? Porque el que no sea ambicioso mal va. Ambición, después depende cómo la tengas, si es desmedida y estás dispuesto a que el fin justifique los medios, o esa ambición la construyes desde, bueno, pues consensos, de una base y de unas cosas, lógica, en fin, sentido común, a fin de cuentas, que es el menos común de los sentidos y a veces en política también para no ser menos, ¿no? Le voy a hablar de las zonas estratégicas y le voy a nombrar todas en conjunto y sé que es mucho. Fábrica de la Vega, El Cristo, Fábrica de Gas, Ciudad Deportiva del Real Oviedo, Plaza de Toros, San Claudio, y podría poner, o yo niego, podría poner... Sí, bueno, y podríamos tener 1 hora y media de programa si la tuviéramos, ese yo estaría encantado. Pero mira, te lo voy a hablar con una cosa que comenté antes y te dije antes también, oportunidad. Todo lo que estás citando ahí son oportunidades para el futuro de Oviedo. Oportunidades que si se analizan bien, si se enmarcan dentro de esa visión global de conjunto de ciudad, estaremos desarrollando un Oviedo envidiable, si se hace bien. Si las dejamos pasar, hay un libro que me cité alguna vez, que es de Ian Fleming, que es La ciudad de las desapariciones. Y en esta ciudad hemos visto desaparecer mucho patrimonio
muy rico, desde el Carballón hasta los Pilares, el Chalet de Conchaeres, la Estación del Vasco, y muchos ejemplos de más pequeños y tal, ¿no? Pero también hemos visto pasar muchas oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Muchos años en los que se ha invertido mucho dinero que no se aprovechó precisamente para sentar las bases de la ciudad que debería ser en el siglo XXI. Con una visión miope, de visión cortoplacista, de visión quizá a veces un poco de especulativa, casi si me permites la expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues no cabe duda que La Vega pues es un espacio de oportunidad para Oviedo, ¿no? Pero hagámoslo bien, ¿eh? El Cristo, joder, si hacemos un buen campus ahí, nos permitirá reagrupar sedes judiciales en otro ámbito, nos permitirá tener un espacio de mejora de una zona que lo necesita, como es el Cristo. La fábrica de gas también podría ser una oportunidad. En fin, oportunidad. ¿Lo harán bien? Yo, en estos momentos, y no es por una cuestión partidista, que va a decir este, que es del PSOE, ¿no? Que también, o sea, porque obviamente contrastamos modelos de ciudad. Pero bueno, los ciudadanos decidieron, optaron y ya está, ¿no? Punto, nada que decir. Pero tengo mis dudas de que sean capaces de hacerlo bien. Y por lo que estoy viendo, hay muchas cosas que no me gustan como se están haciendo. Pero bueno, así es cuando contrastas modelos de ciudad y eso trasciende casi al debate estrictamente de siglas o de partido, ¿no? No por el mero hecho de que sean de otro equipo de fútbol, voy a decir que juegan siempre mal. Coño, entonces juegan bien y nos meten goles, ¿no? Entonces, bueno, no caigamos en eso tampoco. Pero bueno, sí, voy más al proyecto de ciudad. Nosotros creo que teníamos un proyecto de ciudad. Un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad. ¿En qué se basaba fundamentalmente? Pues yo quería hacer... Mi obsesión, por resumirlo a grandes rasgos, era con una serie de políticas que fueran transversales, como es la sostenibilidad, las políticas sociales, la cultura y una ciudad abierta a Europa. Oviedo... No tenemos por qué, es que hemos tenido de todo. Alfonso II iba a Aquisgrán, se reunía con Carlomagno. Ya teníamos ahí el germen de la Unión Europea. El Camino de Santiago primitivo. El origen del camino. Claro, el origen del camino fue aquí, con una visión más que histórica, pues oportunista desde el punto de vista político para consolidar el reino en aquel momento, que le vino muy bien, ¿no? Europa. Y Europa no solo es por los fondos que nos puede aportar, que bienvenidos sean y nos da muchas oportunidades, de nuevo, ¿no? Sino por esa visión de abrir la mente, de integrarnos culturalmente, socialmente, económicamente. Hay una oportunidad. Ahora mismo nosotros estuvimos trabajando hace poco con Ciudades del Arco Atlántico, una plataforma que hay. O sea, Europa es un mundo de oportunidades, y me repito más que la morcilla, pero es que en política y en la vida en general, cuando te decía lo del encuentro aquel fortuito que hablábamos al principio, las oportunidades a veces es el mero hecho de saber aprovecharlas, ¿no? Entonces, si no las aprovechamos, lo lamentaremos durante muchos años. ¿Su mayor alegría y decepción en la política? La mayor alegría, pues no, hay alegrías en política. No todo será sufrimiento. No, pero no. La alegría es que unos ciudadanos te elijan, que opten por tu opción, la que yo encabezaba, que no es una opción unipersonal, éramos un equipo, hay un partido centenario detrás, del que me siento muy orgulloso, a pesar de discrepar en cuestiones y que a lo largo de su historia, evidentemente no todo va a ser, esto no es el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Que digamos amén a todo, ¿no? Es un partido pero bueno, yo me siento muy orgulloso de él. Y el que los ciudadanos, no solo los de tu partido, que con eso no irías a ningún sitio, sino muchos digan, confíen en ti para que puedas ser alcalde, pues independientemente de que el resultado sea mejor o sea peor, eso te da una gran satisfacción. El mayor disgusto, pues hombre, no sabría. Quizá a veces cuando ves que tus propios compañeros te ponen alguna pega, ¿no? Pero bueno. El enemigo está en casa, es el que te muerde la yugular, dicen. Sí, pero yo a veces pensaba que iba a ser peor. No, yo quiero creer y creo que remamos todos en la misma dirección. Unos remarán más fuerte, otros remarán más despacio, pero lo que no puedes es remar en contra. Y de momento, remar en contra no me he encontrado a nadie. Y si no, le daría con el remo en la cara. Un lugar. Un lugar. Intuyo el que me va a decir. Sí. El Otero. Pues mira,
Sí, o no, el naranco. El naranco. El naranco. El espacio aquel que te decía antes, que me sentaba ahí a ver el atardecer, cuando subo muchas veces, ese lugar que ves, además como voy poniendo chinchetas virtuales en la mayoría de picos que tengo, es que ves todo Asturias. Le puedo decir una cosa, a mí me impresionó en el inicio de campaña, que yo asistía a su inicio de campaña en el Naranco, a una asociación de vecinos que estaba usted allí, y la pasión con la que hablaba del naranco, de su naranco. Les hablaba era algo suyo. Es verdad, sí, recuerdo, sí. Es verdad que estaba hasta sí, un bicho raro, ¿qué hace este bicho raro aquí? Pues, sí, y la pasión con la que hablaba usted del naranco. Bueno, el naranco fue una de mis primeras fotos es en el naranco, ya mi padre me llevaba con frecuencia, y luego, pues hombre, yo vivía, eran todo prados en aquel momento alrededor de casa, y bueno, pues era la prolongación natural, era subir hacia el naranco. Subíamos pertrechados allí de cantimplora, hacha al cinturón, a buscar caminos, decíamos a buscar caminos, ¿no? En fin, era aquello como si fuéramos a la selva del Amazonas. ¿Un libro? Eso es muy difícil. Uno que le... Esa pregunta alguna vez me la hicieron. Es imposible escoger un libro. Es imposible. Pues hay gente que le marca un libro. Sí, pues fíjate, yo no... Hay muchos que sí, que te marcan y tal, pero sería incapaz de escoger uno. La familia, un lastre o una ayuda en esto de la política. Mi madre me decía una cosa que me acuerdo mucho de ella. Hay gustos que merecen palos. Ya está dicho todo. Y mis hermanas, bueno, la que falleció hace poco, Anabel y Deni también, me decían, no te metas. Y bueno, pues no les hice caso. Evidentemente. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Pues quizá mi padre, ¿no? Mi padre y mi madre. Mi madre porque eran tan distintos, además. Mi padre por ese ejemplo de compromiso. Cuando tengo dificultades, muchas veces pienso en él, ¿no? Y además me acuerdo de todo lo que luchó en su vida sin ganar nada a cambio, ¿no? Mira, de aquí voy para los premios de 1 de mayo y tal. Y él fue premio 1 de mayo en su momento y tardó mucho en cosechar parte de lo que sembró, ¿no? Esa prisión de San Marcos. Me acuerdo de él y dice, no puedo flaquear, o sea, es que al lado de él soy un mindundi, o sea, no le llego ni a la suela del zapato. Hablando de él como ejemplo de esa generación que dio tanto, incluso la vida, muchos de ellos, para que nosotros podamos disfrutar de esta democracia que no tenemos asegurada, ¿eh? Esto no la tenemos asegurada. Hay que luchar día a día por mantener las libertades que nos hemos dado entre todos y por mantener esta democracia, la convivencia que tiene que ser ejemplar, porque no puede ser de otra manera, aún desde posturas diametralmente opuestas. Eso, por supuesto, el respeto a la discrepancia, siempre. Para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Pues no hay muchas cosas, ¿eh? Subir el Burrillo por donde subieron el Cainejo y subir por la Sur, me queda esa. Yo subí también por la otra. Sí, la Sur subí. Sí. Pero, pues fíjate, pues a veces dices, oye, si te dijeran ahora que vas a Palmar, y joder, ¿qué dirías que no hiciste y tal? Pues no, tampoco hay. La verdad es que he hecho bastantes cosas que quise hacer y lo que espero es que haya aportado algo a alguien, que alguien me recuerde pues tiene edad el día que no esté, como decía yo ahora con esto de mi hermana y tal, ¿no? Pues, y con mi padre, que le recuerdo prácticamente, murió hace ya 20 años, va a hacer este año, y yo creo que no ha pasado un día que no le recuerde, y a mi madre igual, ¿no? Entonces, es que la vida de los muertos perdura en el recuerdo de los vivos, decía Cicerón, y es verdad, es que es verdad, porque mientras nos acordemos de ellos, están vivos. El otro día vi una película de estas de Pixar, que contaba un niño en México, cuando hacen todo esto del altar de muertos que hacen en México, que me tocó un año estar allí en México, estuve allí con mi familia y era el 1 de noviembre, y entonces cuando iban a la otra vida, solo se difuminaban cuando se les olvidaba, cuando nadie ponía su foto en el altar de muertos, ¿no? Entonces se difuminaba la imagen y tal, ¿no? Y yo, joder, pues espero que mi imagen, pues no sé, oye, que haya hecho algo, que haya dejado algo de bien, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Le aseguro que tiene todavía muchos años como sí. Con el ritmo que lleva, no le digo nada lo que hará. Y muchas gracias por estar aquí, por haber departido
unos minutos con todos nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer, me he encontrado muy a gusto y bueno, pues nada, agradecido, de verdad. Era el objetivo. Y a todos ustedes, emplazarles para el próximo viernes en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.